Ahora sí, hermanos amados, les pido que abran su Biblia en Juan 14, 23 y de una manera unida hagamos esta lectura para la gloria del Señor. Nuestro tema en esta noche: razones para relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Razones para relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Y para ello vamos a leer unidos Juan 14, 23, que dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una vez más, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tomen asiento, por favor. Antes de iniciar la consideración de nuestro tema en esta noche, solo quiero decirles, hermanos amados, que retomamos la temática que iniciamos en el mes de octubre, noviembre, y que hicimos un paréntesis en razón de las diferentes actividades que nos ocuparon de manera particular durante el mes de diciembre. Y solo para conexionar este tema con los temas que habíamos venido tratando, quiero que recuerden ustedes que en esta secuencia temática vimos el tema general, el caminar del discípulo. Ese es nuestro tema general, el caminar del discípulo. Y para ello justamente en su momento leímos Juan 8, 31 y 32, que hace rato leímos con nuestro hermano Miguel Ángel Peña. En el contexto de ese tema general, el caminar del discípulo, hemos visto, hermanos, 4 temas: corazones nuevos, morir para vivir, elementos de la oración y la oración que toca el corazón de Dios. Y el día de hoy trataremos este tema: razones para relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Y el próximo domingo por la tarde, si el Señor nos lo permite, como complemento a este tema, el tema que abordaremos será cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Hoy, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos relacionarnos con Dios por medio de su palabra? Y el próximo domingo por la tarde, ¿cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra? De ahí el texto que leímos de Juan 14, 23, que nos permite no solo abordar el tema de esta noche, sino también el tema del próximo domingo por la tarde. Para ello, hermanos, quiero también decir a manera de introducción lo siguiente, para que usted lo registre en su corazón o lo recuerde, porque ya en su momento lo mencionamos. En primer lugar, usted y yo fuimos creados y redimidos por nuestro Señor Jesucristo para tener y mantener una relación personal con Dios que nos permita conocerlo y caminar con Él. 2. Dios quiere relacionarse con nosotros, quiere que le conozcamos, que nos acerquemos a Él, que escuchemos su voz y sigamos su dirección. Y 3, existen por lo menos 2 maneras para relacionarnos con Dios. Una es la oración y la otra es la Biblia.
Entiéndase que estamos hablando a aquellos que fuimos creados por Dios, criaturas de Dios, pero también nos dirigimos a aquellos que hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo y que por tanto hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por un lado, criaturas de Dios, y por otro lado, hijos de Dios. De tal manera que damos por hecho y por sentado de que esa relación que nosotros vamos a tener con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual abordamos de manera particular en el primer tema y sobre todo en el segundo tema. Y por ello ahora, para retomar, hermanos, el asunto que nos ocupa, decimos que existen por lo menos dos maneras para relacionarnos con Dios. Una es la oración y la otra es la Biblia. Este asunto de la oración lo vimos el 6 y 9 de diciembre. La oración, dijimos en aquella ocasión, no solo es comunión y sumisión, sino también relación. La oración es una manera de hablar con Dios y escuchar su voz. Escuchar su voz implica reconocer su presencia, identificar su consejo y aceptar su dirección. Así que saturar nuestra vida de oración es indispensable para conocer a Dios y experimentarlo de manera significativa. Estas son algunas de las ideas principales que abordamos tanto el 6 y 9 de diciembre, cuando vimos también el asunto de la oración en dos partes. Pero dijimos que además de la oración, la Biblia es otra manera para relacionarnos con Dios. Y de allí nuestro tema en esta noche: razones para relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Y antes de abordar esas dos razones muy sencillas, creo que es necesario considerar, hermanos, lo siguiente. La Biblia, como usted sabe, está conformada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, el Nuevo Testamento de 27 libros, dando un total de 66 libros que comprenden la Biblia, que es la palabra de Dios. En relación con la Biblia debemos decir también que fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años por 40 escritores diferentes, 3 idiomas distintos: hebreo, arameo y griego, en 3 continentes: Asia, Europa y África. La Biblia es única en cuanto a su circulación, a su supervivencia, en cuanto a su unidad doctrinal, y es única también porque es el único libro que menciona más de 4000 veces la palabra Dios. La Biblia es la palabra de Dios por cuanto que ella misma lo declara. La historia lo comprueba. Su unidad lo afirma. La superioridad de sus enseñanzas lo atestiguan. El testimonio de Cristo lo respalda. El cumplimiento de las profecías lo confirman. La comunicación de Dios con los hombres
la hacen necesaria porque es la palabra de Dios. El propósito de la revelación de Dios a través de la palabra escrita es que usted y yo no solo conozcamos a Dios, sino sobre todo que nos relacionemos con Él, sino sobre todo, hermanos amados, que nos relacionemos con Él. Y de allí precisamente nuestro tema en esta noche: ¿cuáles son las razones para relacionarnos con Dios por medio de su palabra? Y solamente quiero mencionar dos razones que, si nosotros las atendemos, son suficientes para que verdaderamente usted y yo tomemos la decisión de relacionarnos con Dios. En primer lugar, necesitamos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Repito, necesitamos creer que la Biblia es la palabra de Dios, no que la contiene, es la palabra de Dios. Y para ello es importante que nosotros consideremos lo que el apóstol San Pablo escribió en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En su segunda epístola, el apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 20 y 21, señala: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A mayor abundamiento, Hebreos 4:12, dice el escritor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 48, en su segunda parte: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con base en estas cuatro referencias bíblicas, por mencionar tan solo algunas de las muchas que nos presenta la misma Escritura, nos damos cuenta, hermanos amados, que la primera razón para que usted y yo nos relacionemos con Dios por medio de su palabra es que su palabra es de origen divino, es de inspiración de Dios, quien por su Espíritu Santo habló por medio de los hombres, sí, pero aquellos hombres que Dios mismo escogió y que el Espíritu Santo usó para vertir a través de ellos la palabra en el corazón de su pueblo y ahora de todos nosotros.
Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El origen divino de las escrituras es una razón suficiente para que nosotros podamos entrar en esa relación con Dios, porque a través de ellas Dios se nos revela. Pero no solo nos revela su origen, sino que también en Hebreos 4:12 y en Isaías 48, la misma escritura revela su utilidad práctica para nuestro diario vivir. Claramente dice el escritor sagrado que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La eficacia de la palabra, la eternidad de la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, su origen, su eficacia y su eternidad nos llevan a considerar, amados hermanos, en primer lugar, una razón suficiente y Dios, que este sagrado libro es la palabra de Dios. No es cualquier libro, es la revelación misma de Dios, porque a través de este sagrado libro, usted y yo podemos conocer la naturaleza de Dios. A través de este sagrado libro, usted y yo ahora sabemos que Dios es un ser personal, porque a través de su palabra Él nos revela sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Si Dios nos revela a través de su palabra que es un ser personal, entonces quiere decir que usted y yo podemos relacionarnos con Él, y podemos relacionarnos con Él a través de su palabra. ¿Cómo saber que Dios piensa? Porque Dios mismo así lo declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Cómo sabemos que Dios tiene sentimientos? Juan 3:16. Nos ponemos de pie. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios amó al mundo es porque Él tiene sentimientos. Sabemos que Dios tiene voluntad porque la misma escritura también así nos lo revela. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por citar tan solo algunas de las referencias bíblicas que confirman que Dios piensa, Dios siente y Dios quiere, y por lo tanto Dios es un ser personal. Pero en cuanto a la naturaleza de Dios que nos revela la escritura, por la misma escritura sabemos que Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es único, porque Él mismo ha dicho: yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Pero también Dios es indivisible. Dios es trino. Y por ese conocimiento que ahora usted y yo tenemos de Dios, por medio de la revelación de la Escritura, podemos sostener que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo, y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. La naturaleza de Dios nos revela a través de la palabra sus atributos naturales, entre otros
Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Nos revela también sus atributos morales que dejan ver el carácter de Dios, la santidad, la justicia, por citar tan solo algunos de ellos. La Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos amados, nos revela las obras de Dios, para que a través de la manifestación de sus obras, usted y yo podamos saber quién es Dios, cómo actúa Dios. Y de esa manera ese conocimiento de su naturaleza, que nos es revelado por medio de su palabra, nos inspire, nos mueva a conocerle, pero sobre todo a relacionarnos con Él por medio de su palabra. De ahí nuestro primero y segundo punto doctrinales. El primer punto doctrinal de nuestra fe cristiana: creemos en la personalidad de Dios. Y cuando sostenemos que creemos en la personalidad de Dios, es porque creemos que Dios es un ser personal que piensa, siente y tiene voluntad. Nuestro segundo punto doctrinal: la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. Así que el primero y el segundo punto doctrinal de nuestra fe cristiana, como iglesia cristiana interdenominacional, tiene su sustento en la palabra de Dios. Y por ello sostenemos que la Biblia es veraz, es infalible, es inquebrantable, es inalterable, es eterna, es viva, es eficaz y es suficiente. Bendito sea el Señor para siempre. Y por eso decíamos hace un momento que el propósito de Dios al revelarnos su palabra es que usted y yo lo conozcamos en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus obras. Pero no solo que le conozcamos, sino que también nos relacionemos con Él. Cuando nosotros consideramos, hermanos amados, estos aspectos, nos damos cuenta del grande amor de Dios para con nosotros, porque Él nos deja ver ahora por su Espíritu lo que está en su mente. Él nos deja ver por su Espíritu lo que está en su corazón, y Él nos deja ver también por su Espíritu su perfecta voluntad. De ahí que el punto de partida para toda esta temática que hemos estado considerando fue corazones nuevos. Cuando usted y yo venimos a hacer corazones nuevos para Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros, y por el Santo Espíritu, usted y yo conocemos lo que está en la mente de Dios, en el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A su nombre, gloria. Esta es la primer razón
por la cual usted y yo no solo podemos, sino debemos relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha revelado nos permite, hermanos, conocerlo y experimentarlo de manera significativa para la honra y gloria de su nombre. La segunda razón, hermanos, necesitamos aceptar que a través de la Biblia Dios expresa su voluntad en forma de consejo, enseñanza, instrucción y dirección. En ella encontramos promesas, principios, mandatos y verdades prácticas para nuestro diario vivir. ¿Cuál fue la primera razón? Necesitamos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que eso implica y que ya mencionamos y que tiene que ver con el origen de la palabra, con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios, con las obras de Dios, con la revelación misma de Dios. No es posible conocer a Dios si no creemos por fe que Dios se nos revela a través de la palabra escrita. No es posible relacionarnos con Dios a través de la Biblia si creemos que es un libro histórico, poético, literario, geográfico, y que solamente se limita a esos caracteres o aspectos. Tenemos que creer que además de esos aspectos es la palabra de Dios. La segunda razón, que va muy ligada con la primera, necesitamos aceptar que a través de la Biblia Dios expresa su voluntad en forma de consejos, enseñanza, instrucción, dirección, promesas, principios, mandatos y verdades prácticas para nuestro diario vivir. Ya lo decíamos hace un momento, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿No acabamos de decir que Dios expresa su voluntad a través de enseñanzas? Es útil para instruir. ¿No acabamos de decir que a través de la palabra Dios nos expresa sus instrucciones? Útil, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si esto es así, quiere decir que todo aquello que Dios nos revela a través de su palabra es práctico para nuestro diario vivir. Dice el Salmo 119, versículos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aleluya. ¿Con cuánta razón Moisés, allá en Éxodo 33:13, le dijo al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tus caminos para que te conozca? Y los caminos de Dios a los que se refiere Moisés no son que si a la derecha, que si a la izquierda, 3 cuadras le das vuelta, vas a encontrar una curva. No, los caminos de Dios es la suma de sus enseñanzas,
de sus consejos, de sus preceptos, de sus testimonios, de sus juicios. Los caminos de Dios es la revelación de su voluntad. Por eso cuando Moisés le está diciendo a Dios, muéstrame tus caminos, le está diciendo, muéstrame tu enseñanza, tu instrucción, tu consejo, tu dirección, tus promesas, tus principios, tus mandatos, tus verdades prácticas para mi vida. Consecuentemente, eso es lo que usted y yo también debemos pedir, porque eso es justamente lo que también pidió el salmista en el capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aleluya. Cuando usted ha leído la palabra de Dios, ¿ha encontrado en la palabra consejo? ¿Ha encontrado enseñanza? ¿Ha encontrado mandamientos? ¿Ha encontrado dirección? ¿Ha encontrado la revelación de las verdades de Dios? Sin duda, hermanos. Por eso la segunda razón para relacionarnos con Dios por medio de su palabra es creer que a través de la Biblia Dios expresa su voluntad a través de la suma de sus enseñanzas, consejos, estatutos, preceptos, testimonios, juicios, dirección. Y cuando usted y yo conocemos todo ello, entonces usted y yo estamos conociendo la revelación de la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Así que si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos con el corazón ir a su palabra para que de esa manera empecemos a relacionarnos con Él para la honra y gloria de su nombre. En el plan de lecturas bíblicas que aparece en la revista Nueva Raza y que se nos ha hecho llegar a través de la página de Facebook del presbiterio y del grupo también Guerreros de Oración, el día de hoy, jueves 17 de enero, corresponde leer los capítulos 41 y 42 de Génesis y del capítulo 12 de Mateo, los versículos 24 al 50. Si nosotros leemos los capítulos 41 y 42 de Génesis, sin duda que encontramos enseñanzas, porque el capítulo 41 y 42, el 41 refiere cuando José interpreta el sueño de Faraón. El capítulo 42, cuando los hermanos de José vienen por alimentos. ¿Qué enseñanza, entre otras, nos revela el capítulo 41? La necesidad de depender de Dios, como lo hizo José, para que en esa dependencia, usted y yo, como José, podamos también conocer los designios de Dios, no solo para nosotros, para su pueblo, sino aún para los que no le conocen, para que sepan que Jehová es Dios. Necesitamos, hermanos amados, de acuerdo al capítulo 42, por citar tan solo el versículo número 18, vivir en ese temor de Dios que había en el corazón de José, cuando le dijo a sus hermanos, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Yo temo a Dios, no como aquel Jonás que decía, soy hebreo y temo a Jehová, pero que iba en dirección contraria a lo que Dios le había mandado hacer. José no solo respaldaba su dicho con sus obras, sino además que Dios mismo así lo confirmaba, porque Dios estaba con José. Luego entonces, a través de la palabra, encontramos enseñanzas, consejos, dirección de parte de Dios.
En el capítulo 12 de Mateo, que es la otra lectura que corresponde al día de hoy, 17 de enero, versículos 24 al 50, nos refiere, amados hermanos, la enseñanza que da el Señor dentro de lo que titulan aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué se debe entender por tal y cuáles son las consecuencias de caer en ese pecado? Pero también dice el Señor: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por el fruto se conoce el árbol, dice el verso 33. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, son enseñanzas, porque la revelación de la palabra de Dios, que expresa su voluntad, contiene también enseñanzas para nuestro diario vivir. Dos razones fundamentales, determinantes, para que usted y yo nos relacionemos con Dios. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces estúdiela, escudriñela. Si usted cree que a través de la Biblia Dios nos revela su voluntad en forma de consejos, enseñanzas, mandatos, dirección, verdades prácticas para nuestro diario vivir, entonces abrevemos de la palabra de Dios para que usted y yo caminemos siempre en su verdad. Y si nosotros atendemos a estas dos razones, entonces no hará falta de que sea el pastor, el instructor o el directivo el que me estén dice y dice que yo estudie la Biblia. No necesito que me estén diciendo que estudie la Biblia. Si yo sé que es la palabra de Dios y la revelación misma de la voluntad de Dios, y yo quiero, como cristiano e hijo de Dios, discípulo de Cristo, conocer a Dios y relacionarme con Él, entonces tengo que ir al medio que Dios me dejó. Yo quisiera decirles otra cosa, hermanos, pero yo no me voy a relacionar con Dios por el solo hecho de venir al templo. Yo no me voy a relacionar con Dios por el solo hecho de cantar o de orar o de tener un ministerio. Yo me voy a relacionar con Dios en la medida en que profundice en el conocimiento de Él y viva cada día una experiencia significativa en mi relación personal con Dios. Así que, hermanos amados, en este año de gracia 2019, estudiemos la Biblia y relacionémonos con Dios a través de su palabra. El domingo por la tarde abordaremos el tema ¿cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra? Pero entre tanto, hoy vamos a decirle: Señor, ayúdanos a que ese conocimiento no quede solo en mi mente, de saber que la Biblia es tu palabra, de saber que la Biblia es la revelación de tus consejos, enseñanzas, directrices, sino que ese conocimiento que yo tengo de estas dos razones me muevan, me impulsen, me motiven a estudiar día a día tu palabra, para que de esa manera yo pueda iniciar una vida de una relación personal con Dios. Oremos al